Si yo fuera un hombre, ¿me preguntarías esto? No, ¿verdad? Nosotras llevamos, es una mochila donde queremos ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la directiva perfecta, la mejor en todo. Emma Greve, ella comentaba, no tengo sentimiento de culpa por dejar a mis hijos. Muchas mujeres se le vinieron encima. No se trata de cantidad de horas que yo pase en mi casa con mis hijos, sino de la calidad del tiempo. La culpa que yo llegué a sentir como cuando yo dejé a mi bebé de 4 meses en una guardería, que casi me iba llorando el trabajo. Dejo de cargar con tus emociones o quizás con las emociones que yo imagino. Las mujeres dejamos muchas cosas de lado, como me ha pasado a mí personalmente, de perder oportunidades laborales. Por una vez estoy siendo egoísta y voy a hacer algo que siempre he querido hacer. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Side B Dialogues. Hola, Vero. Hola, Jime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, como podrán ver, estamos las dos solas en esta ocasión. A Vero se le ocurrió la idea hace un par de semanas de hacer una encuesta en nuestra cuenta de Instagram y ver cuáles serían los temas que más les gustaría. Pero también una de las cosas que nos decían, estaría bueno que hagan una ustedes solas y también contar un poco nuestra vida más, no privada, pero también desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque siempre tenemos un invitado, alguien experto en una materia, pero creo que también hay temas que son tan comunes entre las mujeres, como en este caso vamos a hablar la culpa, ¿no? Y es algo como un común denominador que hemos estado viendo en muchos de nuestros entrevistados, sobre todo mujeres, que es ese sentimiento de culpa constante que tenemos, ¿no? Ya sea con la familia, con tus hijos, con tus compañeros, con amigos, con cualquier tipo de relación. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no, Vera? Sí, a eso hemos venido hoy. Así que bueno, creo que sería interesante contar un poquito. Yo sigo a una psicóloga que es en psicología clínica y que define un poco eso, qué es la culpa y también hacer una diferencia entre la culpa y la vergüenza. Entonces la doctora Becky Kennedy define la culpa como una forma que da vuelta a todo. Para ella, la culpa verdadera es solo una cosa. Es la sensación que aparece cuando actúo contra mis propios valores. Si hago algo que choca, que creo que no está bien, le grito a alguien sin razón o falto a mi palabra, esa es la culpa. Y esta es sana, me avisa que me salí de mi eje. Pero dice algo incómodo también, la doctora Becky, que casi todas las madres llamamos culpa a algo que no es culpa. Por ejemplo, cuando dejo a mi hijo en la guardería o cuando tengo una cena con unos amigos y no soy yo quien lleva a la cama a mi hija, pues tengo esa sensación horrible de culpa. Y hasta muchas madres bueno, lo recuerdo con mi madre, ¿no? Que me decía, porque tú no quieres que yo tenga amigas. Y claro, era un tema como que me pasaba a mí su sensación. Entonces, algunas veces ese sentimiento de culpa en mujeres puede llegar a ser algo de egoísmo también, porque se puede dar vuelta. Entonces, empecemos por una de las situaciones que sentimos casi todas las madres, yo creo, ese sentimiento de culpa, ¿no? A mí me ha pasado cuando eran muy bebés mis niños de dejarlos en la guardería y que esos Chloe se quedaban llorando y yo era una sensación de culpa que me duraba por las siguientes 2, 3 horas hasta que ya enganchas con tu rutina y ya se te olvida. Y ellos se había olvidado hace 5 minutos, pero tú sigues con esa sensación. Pero un tema muy peculiar que estuvimos comentando en nuestro último episodio con Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower. Ella decía que cada mañana se levantaba, se miraba al espejo y decía, nada de lo que sucede es tu culpa. Entonces, creo que las mujeres también desde niñas hemos ido como desarrollando esa empatía mucho más que los hombres. Es más, cuando un adulto te decía que tú eras una buena niña, cuando tú podías cuidar de otra gente, entonces como que siempre estamos más alertas, ¿no? De las sensaciones de las personas que están alrededor nuestro. Entonces, es un feeling, una sensación, una emoción, ¿no? Que tenemos que convivir cada día. Y algo a mí particularmente, que yo lo comentaba justo en el episodio con Mónica, era el tema de viajes. Yo he tenido, lamentablemente o por suerte, cuando era soltera o aún estando en pareja, la mejor noticia que me podían dar en un trabajo era vas a tener que viajar mucho. Yo encantada, sí, o sea, he viajado muchísimo gracias a uno de mis trabajos y me encantaba hacerlo. Pero teniendo ya hijos, la sensación es muy difícil. He tenido entrevistas donde me dicen, bueno, si tú eres bastante ambiciosa,
tú no tengas problema porque vas a viajar por todo el mundo. Y mi corazón ya me empieza a latir así. Es como que no quiero viajar. Quiero remoto, quiero viajar de casa, quiero mi equilibrio que ya encontré gracias a la pandemia, que es poder estar en casa, llevar a los niños a la guardería, recogerlos, estar con ellos, poder bañarlos, poder pasar tiempo con ellos. Y es algo que si tú te vas de viaje, a lo mejor pasas una semana, que te vas un domingo por la noche y regresas un viernes por la noche o sábado por la mañana, si no tienes suerte, y te pierdes todo eso que tú sientes que te lo estás perdiendo. Pero bueno, es eso, ¿no? Y en tu caso, Vero, que tú también hablabas en ese Uf, episodio, ¿no? Sobre sí. la mochila, ¿no? Sí, Que sí, contaba. sí, totalmente de acuerdo contigo, Jimé. En el episodio con Mónica hablábamos de la mochila que llevamos las mujeres, ¿no? En esta mochila, como decíamos antes con el tema de la culpa, yo creo que nosotras somos cuidadoras Sí, y tenemos esta cultura, esta mentalidad de cuidar a los demás. Por eso sentimos culpa cuando dejamos a los niños en el cole o en la guardería. Sentimos culpa cuando sales del trabajo, ahora que decías, gracias al remoto, o trabajar en casa, esto es como maravilloso, ¿no? Pero esto ha pasado ahora, desde hace 4 o 5 años. Yo llevo 20 años yendo a una oficina y he sentido culpa cuando he salido a mi hora del trabajo para ir a buscar a mi hijo al colegio. O he sentido culpa de también salir a mi hora o salir antes o tener que pedir permiso para poder ir a buscar a mi hijo porque se ha puesto malo. Sientes culpa. ¿Pero por qué? Porque somos cuidadoras. Esa mochila que nosotras llevamos es una mochila donde queremos ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la directiva perfecta, la mejor en todo, ¿no? Entonces, me encantó cuando Mónica dijo lo de me levanto cada mañana y digo, yo no tengo la culpa de nada. mm, No sé por qué nos sentimos culpables. Creo que es esta cultura de ser cuidadoras. Cuidamos de nuestros hijos, luego a lo mejor tenemos que cuidar también de nuestros padres y nos metemos siempre más piedras y más piedras en la mochila. Sentimos culpa por 1000 cosas, por dejar a tu hijo en la guardería, por ir a salir antes del trabajo para ir a buscarlo porque está enfermo. Sentimos culpa de no estar contestando mensajes del trabajo a las 10 de la noche. Sentimos culpa de no estar conectados un fin de semana. Al final, esto es una mochila que llevamos las mujeres. Y es algo que se habló mucho en el episodio de Mónica, pero supongo que estás de acuerdo conmigo, Jimé, en que lo hemos visto en todos los episodios que hemos tenido, con mujeres. sobre todo con invitadas. Sí. No quiero decir, ojo, Mm, los mm, haters ahora, no quiero decir que los hombres mm, no lleven esta mochila, pero la mochila es más pequeña sí, y esto es así. sí. Y esperamos que con el tiempo quizás cambie, pero primero somos nosotras las que tenemos que cambiar. No podemos sentir culpa por hacer un viaje o porque es un viaje de trabajo, no es un viaje de placer. Aunque también te voy a decir, los niños cuando son muy pequeños sientes esa culpa, pero es que luego es necesario hacer ese eh, viaje. sí, Y ahora sí, sí. estoy pensando, a ver cuándo Mm, es el siguiente, porque mi hijo ya es más mayor. O sea, es sí, necesario hacer ese viaje, es necesario salir con tus amigas, es necesario salir con tu pareja y dejar a tu hijo con los abuelos. mm, Es necesario mm, para tu salud mental, sí, porque esa culpa te va a mm, estar arrastrando eternamente. Y eres tú la primera que tienes que decir, hasta aquí, esto no es culpa, esto es hacer mi vida. Pero sí, totalmente de acuerdo que yo he sentido culpa tantas veces, pero por tonterías, ¿eh? Por no decir no en el trabajo a quedarme a acabar algo, o por no decir no, esto no lo voy a hacer porque voy hasta arriba, es culpa. Y cuando tienes hijos, esa mochila pesa muchísimo, muchísimo más. La de los hombres posiblemente sea otra mochila más pequeña. pero tú sabes que hay tú la conoces, Emma Greve, que Sí, es una británica en realidad, pero que está, bueno, ha hecho partnerships con las Kardashians, ha creado una marca muy grande, ¿no? Y ella empezó a hacer bueno, la promoción del último libro que ha escrito, ¿no? Y una de las cosas que ella comentaba y que generó no sé si envidia o hate o ella decía, yo no tengo el sentimiento de culpa. Y ahí se le vinieron encima todas las mujeres. No tengo sentimiento de culpa por dejar a mis hijos porque yo tengo que estar haciendo un negocio, un viaje de negocios, por trabajo, por lo que fuera. Entonces,
yo no puedo estar 8 horas con mis hijos. Yo a lo mejor estoy cada día con mis hijos un máximo de 2, 3 horas porque es lo que me permite mi trabajo. Y no me arrepiento. Yo sí que pongo a mi trabajo antes que mis hijos, porque si yo hago lo contrario, mis hijos no van a tener la calidad de vida que yo les puedo ofrecer Exacto. actualmente. Entonces, muchas mujeres se le vinieron encima como que, bueno, sí, tú te lo puedes permitir porque tú tienes gente que cuida de tus niños y demás. Pero yo creo que también tenemos que las mujeres cambiar ese chip, porque tú ves esa reacción, sobre todo fueran mujeres que atacaron cuando Edma confesó esto. Entonces, sí, yo creo que también tú puedes sentir esa culpa, pero no tienes por qué hacer sentir culpable a otra mujer que no siente esa culpa. Esto Ya ha yo creo que es marcado más tu vida. envidia. Sí, yo lo veo más como envidia de, es que tú tienes a alguien que te los cuida, tienes esa ayuda, bueno, pero ella también se lo ha ganado, tener esa ayuda, ¿no? Y no se trata de cantidad de horas que yo No, pase en mi casa con mis exacto. hijos, Sí, sino de sí. la calidad del Mm, tiempo que paso con ellos, porque tú puedes estar en casa todo el día con ellos y los puedes tener viendo la tele, con un iPad, a mm, la calidad del tiempo. exacto. Entonces, Exacto. Porque yo creo que el hecho que tú tengas tiempo más reducido es como que piensas mejor cómo lo vas a ¿cómo lo vas a invertir? exacto, ¿Mm? exacto. ¿Sabes? Entonces, Totalmente. creo que es un poco eso. Y A mí me Vero, gustaría también saber si en lugar de Emma Grey hubiera sido un hombre, si no se hubieran la, habido los mismos comentarios. ni siquiera la misma pregunta, porque fue la periodista que le preguntó, ¿cómo lidias con tus hijos teniendo que trabajar tanto? Esa pregunta, te puedo Claro. asegurar que a un periodista no se A la un haría. hombre no se la haces. A un businessman no se la Nunca. haría. Sin embargo, en Businesswoman No, siempre se pregunta, sí, pero ¿cómo es eso que trabajas tantas horas? ¿Y quién cuida de tus hijos? ¿Quién va a cuidar? La misma forma que claro, lo cuido yo o lo puede cuidar mi pareja cuando yo estoy de viaje, ¿sabes? O la exacto. persona que yo he pagado, que tengo confianza, o mis padres, lo que sea. ¿Sabes? Entonces, bueno, es un poco. Pero, volviendo a lo de la mochila, ¿tú cómo lidiaste? ¿Qué te sirvió de verdad para cargar esa culpa de una forma distinta? ¿Qué fue lo que a ti te funcionó? A mí, ¿qué es lo que me funcionó? A mí me funciona mucho, y es algo que sigo haciendo cuando siento esta culpa o esta mochila, es escuchar muchos podcasts, no es por nada, escuchar a personas que le pasan lo mismo. Mm, Esto a mí es lo que me ayuda. Cuando hay algo en algún momento de tu vida donde tú estás cargando mucho la mochila, escucha a personas que pasan por lo mismo que tú estás pasando en ese momento, porque son las que te van a ayudar, son las sí, que te van a hacer pensar en cambiar ese chip. Hay sí, que sacar, yo siempre diré una cosa, hay que sacar piedras de la mochila, no seguir metiendo más piedras en tu mochila que cada vez pesa más, ¿no? Entonces el sentimiento de la culpa es muy difícil tratarlo, es mm, muy, muy difícil. Tú tienes que hacer mucha autorreflexión a ti misma y sobre todo pensar, ¿por qué estoy metiendo más mierda o más piedras en esta mochila que cada vez pesa más? Porque al final los hijos crecen, y esto es algo muy importante que todas tenemos que pensar, ¿no? Tú sientes culpa porque los has dejado en la guardería, me gustaría pasar más tiempo, pero los hijos crecen y tú no puedes dejar de ser mujer o dejar de ser profesional, porque por eso. cuando son pequeños, evidentemente te necesitan más que nunca, Mm, pero cuando ese niño tenga 10 años, mm, tienes que dejar soltar, mm, porque cada vez, y mm, es así, ¿eh? Y te irá necesitando menos. Y sí, cuando tenga 12, menos. Y cuando tenga 15, como el mío, mm, menos. mm, Pero seguirás teniendo culpa y mm, seguirás teniendo esa sensación de, a lo mejor me he perdido muchas cosas estos años por no haber cogido una reducción de jornada, por ejemplo, como muchas de mis amigas que cogieron reducción de jornada. Yo no me arrepiento de nada. Es más, si volviera atrás en el tiempo, volvería a seguir con mi trabajo de 40, 50 horas. Sí, lo mm, volvería a hacer. mm, Y yo en España, tú sabes que la reducción o sea, la maternidad son solo 4 meses. La culpa que yo llegué a sentir como cuando yo dejé a mi bebé de 4 meses en una guardería, que casi me iba llorando el trabajo, pero por otro lado, necesitaba mm, volver al trabajo. sí, Necesitaba salir de la vida de las mamis, de los paseos, de los pañales, de hablar de cacas, de hablar de mocos. Lo necesitaba. Todavía me acuerdo esa mañana que lo dejé con culpa, pero dije yo necesito volver a ser mujer. Necesito volver a ser profesional, necesito volver a mi trabajo, tu necesito rutina. a mi rutina. Y tenía
4 Mm, meses. sí. 4 meses. Mm, ¿Yo volvería a dejarlo? Sí. ¿Volvería a no hacer una reducción de jornada? Sí. Totalmente, o sea, las mujeres que lo hacen, no, en serio, oye, me quito el sombrero, es tu decisión. Pero no me gusta que se critique a las mujeres que no lo hacemos, ¿no? sí, sí. Porque pues quizás también una reducción de jornada también significa una reducción salarial. Entonces todo al final es un bucle, ¿no? Si una reducción salarial también necesitas pagar una guardería, necesitas pagar un colegio, todo esto con una reducción de jornada se complica más, ¿no? Y sobre todo hay que pensar que tus hijos crecen y Mm, seguirás teniendo culpa. Mi hijo sí. tiene 15 años y sigo teniendo culpa y sigo llevando mochila, ¿eh? Mm, sí. Pero volvería a hacerlo, sí, totalmente. Porque no, tus hijos crecen, tú sigues siendo una profesional y ¿sabes qué te puede pasar? Si dejas de serlo, cuando tu hijo tiene 12, 13 años, tú tienes que Mm, volver al mundo laboral. Estás mm, muerta. mm, Y es así. sí. Y una mujer, más todavía. Muchísimo más. ¿Cómo lo lidias? Pues haciendo mucha reflexión a ti misma también. Y sobre todo escuchando a otras personas que han pasado por lo mismo que tú. Yo también he tenido la suerte de tener amigas que también han estado en puestos de dirección y que han pasado por lo mismo. Entonces, cuando hablas con ellas dices, es que no estoy sola. O sea, esto que a mí me ha pasado le ha pasado a ellas también. Luego están, como digo yo, las supermamis, las que pueden dedicarle al colegio, las que les llevan la comida más saludable, las que están allí en todas las reuniones, las que nunca se les olvida ninguna reunión, ninguna carpeta que haya que llevar. Mm, Bueno, para eso sí. está el grupo de WhatsApp, para que lo alimenten esas madres que Ujú. realmente están en todo y de verdad se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo. En mi caso, yo creo que dejé de, a ver, no es que dejé de sentir culpa, creo que nunca dejamos de sentir la culpa. Creo que se va transformando. Vamos, como se dice, ¿no? Es poner ese límite. Creo que pones ese límite. Es como que, bueno, este es mi límite. Dejo de cargar con tus emociones o quizás con las emociones que yo imagino que tu hijo está sintiendo, ¿no? O hija. Y es eso. Y después sí es verdad que esa culpa también me ha costado muchas decisiones, a muchos proyectos, viajes, oportunidades de trabajo que he tenido que decir no. Eh, con lo cual sí que, bueno, sí que me recuerdo, ¿no? Cuando estaban, bueno, hace ya como 5 años, que tuve una propuesta para ir con una muy buena oferta de trabajo, tanto económica como profesional, eh, que era en Bahrein, ¿no? Que de por sí son muchas cosas, pero sí que yo me decía, es que no me imagino yo teniendo una familia en ese país. Y no es por nada, sino porque es una cultura distinta, no tener la familia de mi pareja cerca, eran como muchas cosas. Entonces yo decía, no, porque voy a estar sintiéndome culpable también por mi pareja, que no va a tener su familia cerca. Entonces, eso yo creo que nos pasa mucho, lo que decíamos al principio, ¿no? Las mujeres, que siempre cargamos con la culpabilidad, pero por tener demasiada empatía quizás, o por imaginarnos qué es lo que sienten los otros, porque no fue que mi pareja vino y me dijo, no, no, no nos vamos porque yo me voy a sentir así y así. No, No, pero fueron, te preocupas por él. obviamente, pero fueron deducciones mías, que a lo Exacto. mejor él hubiera dicho, bueno, sí, mira, sí, la verdad que no me sentiría tan bien, pero lo podemos hacer un par de años, pero es que ni siquiera lo planteé. Y lo dije así, como en una comida lo solté, pero como nada, no, no, pero obviamente que no lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, ni siquiera es que lo propuse. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Las mujeres dejamos muchas cosas de lado, como me ha pasado a mí personalmente, de perder oportunidades laborales, pero de nuevo, yo creo que he aprendido un poco a poner ese límite y ahora, por ejemplo, valga la redundancia, no me limito a pensar en oportunidades laborales en otros países por el hecho de tener hijos. Mis niños son pequeños, tienen 2 4 años, con 2 4 años o hasta 10 se pueden adaptar fácilmente a cualquier Totalmente. a otra cultura. Es más, ellos se van a adaptar mucho más fácil que lo que nos adaptaríamos. Totalmente. Son una esponja y se van a adaptar antes, o sea, muchísimo más rápido que tú. Y ni Y hablar del tema además, del idioma, ya también lo sé. tienes, aparte del tema de idioma, también tienes que pensar en las oportunidades que les estás dando a ellos, Exacto, ¿no? sí. Y yo ahora tengo la oportunidad de poder marcharme
durante un año a otro país y lo voy a hacer porque es algo que siempre he querido hacer. ¿Tengo culpa? Un poco de sentimiento de culpa, sí, Sí. sí, Sentimientos pero la voy encontrados, a ¿no? seguir arrastrando. Mm, Son sentimientos encontrados, es decir, es algo que siempre he querido hacer, que no he hecho por circunstancias de la vida, mm. porque cuando estaba en la universidad tenía un buen trabajo, entonces ¿cómo voy a dejar un buen trabajo para irme de Erasmus? Tengo que dejarlo. Luego ya me compré mi piso. ¿Cómo voy a irme si tengo que pagar el piso? Necesito trabajo. Estás en el hámster de la rueda. Sí, Luego sí, sí. vino mi hijo es pequeño, yo no puedo pensar en marcharme a ningún sitio. Pero ahora creo que estoy en ese momento de mi vida en el que es perfect timing. Hay culpa ¿Te puedo todavía. preguntar? ¿Está relacionado con el hecho de que lo ves a tu hijo más independiente, que te necesita menos, que te ha Sí, liberado un poco esa culpa? totalmente, totalmente. Mi hijo tiene ya casi 15 años, entonces yo lo veo en él que él es más independiente. Él también se viene un tiempo conmigo, luego se vuelve a España. Y entonces yo también pienso, es que es una oportunidad para él. Es una oportunidad de vivir esto fuera, algo que yo he querido hacer siempre y que además él quiere hacer. Otra cosa es que no quisiera, pero aparte que él quiere hacer. Pero sí que yo me doy cuenta que no es lo mismo, porque esto con un bebé no lo puedes hacer. Yo me voy sola, no me voy con familia. Entonces, esto con un bebé no lo puedes hacer porque vas a necesitar en donde vayas, pues que te lo cuiden, que vayan a buscarlo al colegio. Entonces es muy complicado la logística, ¿no? Cuando no vas con pareja o con familia. Pero pienso, es que, ¿por qué no? Ha llegado es mi momento. Ahora siento, no culpa, sino como, ¿cómo decirlo? Como egoísmo, quizás. Y siento ese egoísmo de decir, ahora estoy pensando en mí. Mm, No estoy pensando en mi pareja, no estoy pensando en él también, porque es una oportunidad para él, pero por una vez estoy pensando en mí. Ahora que no me escuchan, lo digo, por una vez estoy siendo egoísta y voy a hacer algo que siempre he querido hacer, pero aún así sí, siento culpa. Cuando mi hijo dentro de un tiempo, cuando vaya a la universidad, cuando quiera hacer su Erasmus, a mí no me va a llevar, no, va obviamente a que querer no. hacer un Erasmus con su madre. Entonces es la mejor oportunidad de poder hacer esto juntos también. Y para mí es el momento. ¿Por qué? Porque estoy bien, porque me lo puedo permitir, no sabes. Algo que he aprendido es que no dejes nunca nada para el futuro. No sabes cómo vas a estar en ese futuro. Y la culpa la vas a tener siempre, porque ahora mi hijo es más mayor, es un adolescente, también me necesita, también tengo mi pareja, pero claro, en un futuro, bueno, pero en un futuro podrán ser otras cosas, o lo mismo tú no estás bien, o no tienes ganas, o no te apetece hacerlo. Entonces no dejes nunca nada para el futuro. Sí. No sabes el futuro lo que va a pasar, no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, hazlo ahora y vive ahora. Y a mí esto me ha costado, porque soy una persona súper controladora y tengo que tener como mi roadmap de los próximos, no un año, 3, 5 años, ¿no? Entonces, esto me ha enseñado que la vida te enseña de que no puedes tener el roadmap a largo plazo, sino que tienes que pensar en lo que quieres hacer hoy. Y esta oportunidad para mí es perfecta. Y además, me han preguntado, hoy, ¿qué va a pasar con tu familia? Mm, Sí. mm, ¿Qué vas a hacer con tu familia? Sí. ¿Sabes que siempre que respondo, si yo fuera un hombre, me preguntarías esto? No, ¿verdad? no. Mi familia se puede mantener sola, ya no necesito cuidar bebés, aunque yo a veces crea que todavía tengo un bebé, ya no lo necesito. Entonces creo que estoy en mi mejor momento Mm, de poder hacerlo. totalmente, totalmente. Mm, total. A mí otra cosa que comentábamos en el episodio de Mónica Flores era esto de el no pedir permiso, ¿no? Que creo que es algo que también podemos mutar de esto de que tú, como tú le llamas a la culpa como una mochila, en mutar a cómo pasas a hacer algo sin pedir permiso, que es lo que está pasando a ti, ¿no? Tú ahora estás en Claro. una decisión que es tu momento de irte a Alemania, yo lo tomé en su momento a la decisión, entonces creo que es esto, el hecho de que seamos mujeres independientes nos da esa facilidad a no tener que pedir permiso, porque si tú dependieras, y cuando hablamos de independientes, es ser independiente económicamente, lamentablemente eso es así. Porque si Sí, tú dependieras total. de tu marido, tú no podrías decir, bueno, me voy un año a Alemania o a donde fuera, porque sin pedir permiso. Lamentablemente no. Y esta es una de las cosas que también hablábamos en el episodio con Mónica, ¿no? Cómo tienes que ser independiente, cómo tienes que crear tu propia carrera profesional
para que el día de mañana no tengas que pedir permiso. Y creo que es algo que tenemos que enseñarlo también a nuestros hijos, ¿no? O nuestras hijas. Sí, a Eh, nuestras hijas, sí. yo creo que nuestra generación, yo me recuerdo comentarios de mi madre, ¿no? Bueno, tienes que buscar un hombre que esté bien estable económicamente o que tenga su empresa o que, ¿no? Es como que antes era mucho de, no, como Sí, mujer, no es que espero que tú vayas a ser una CEO o una businesswoman o una ejecutiva. No, yo espero que te cases bien, puedes tener tu trabajo, pero como que no se esperaba mucho de la mujer. Ahora creo que esa cosa que decía Mónica de no pedir permiso está evolucionando más, por sí. suerte. Y el no pedir permiso viene muy ligado al tema económico, Sí, sí. al final, ¿no? O sea, Ujú. y yo también soy de las que no pidas permiso o no creo que está bien escuchar recomendaciones que te digan, pero haz lo que tú quieras hacer. No escuches lo que te dice tu familia, lo que te dicen tus amigas, porque entonces tú ya tienes tu voz, tu vocecita aquí que te está diciendo, pues a lo mejor te estás equivocando. Si tú a eso le añades lo que te diga tu familia, lo que te digan tus amigas o lo que te diga la gente que conoces, nunca harías nada. Pero lo de pedir permiso es también el hecho, viene mucho de la parte económica. Sí, Y en un futuro, gracias a Dios, esto está cambiando. sí. Sí que en nuestra generación todavía, por desgracia, y yo conozco casos de gente que todavía dependen de alguna manera. Y ojo, también las mujeres que quieren depender me Mm, parece estupendo, ¿no? totalmente. Y yo es algo que no lo haría jamás, Mm, jamás. sí. Porque no puedes depender, hoy te quiere, mañana no te quiere, te has quedado sin nada. Y es así, ¿eh? Pero sí que pedir permiso ya no es, hay una ligadura, digamos, a la parte económica, pero sobre todo a no escuches, haz lo que quieras hacer Mm, en ese momento, lo que tú quieres hacer, qué es lo que te apetece. Si escuchas, te vuelves mm, loca, mm. no No. harías nunca nada. Y También vivirías la vida de los demás, no la tuya. sí. También hablaremos en otro episodio de expat barra inmigrante, ¿no? Ay, Que lo hablaremos, que ahora que te estás yendo a Alemania, yo que hace 20 años que me fui a Argentina, pero también está la culpa del inmigrante, ¿no? O del expat, como quieras llamarlo, porque yo me fui con 22 años de Argentina y con 20.000 preguntas de mi entorno, de mi madre, de mi familia, ¿no? ¿Por qué te vas? ¿por qué te Estás vas? bien Claro, aquí, entonces ¿por qué te vas a ir? Y te vas. Esa culpa está siempre. O sea, creo que yo, durante todo el tiempo que la tuve mi madre, desde que me mudé a España, todos esos años yo viví con culpa de por qué la había dejado. claro. Entonces, Y ni cualquier se te cosa, ocurra quejarte por nada, porque no, entonces te porque dirá, para eso te fuiste, porque te has ido, y exacto, entonces aparte de esa culpa, ese sentimiento, ya es sí, como añadirle más piedras a tu mochila, exacto. ¿no? O sea, ni se te ocurra. Yo con 22 años, imagínate, atravesé muchas cosas, ¿no? Muchos escalones, muchos bloques, ¿no? Y eran cosas que yo no podía compartir, porque si compartía como que te has ido y estás fallando. Entonces, si estás fallando, ¿para qué te vas a quedar? Vuélvete, Claro, ¿sabes? claro, Entonces, de nuevo, ese sentimiento de culpa, siendo madre, siendo mujer, como decíamos, mucho más fuerte, pero también tienes otras personajes, por decirlo de una forma, el inmigrante, que esa culpa, también lo comentamos con Hernán Casiari, ¿no? Que vivió 15 años en Barcelona y 15 años mirando a primera hora de la mañana cuando se despertaba cuál era el clima que estaba haciendo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, creo que ese sentimiento de culpa hay que transformarlo, esa mochila hay que convertirlo en alas, ¿no? sí, Que no sea total, algo que te pese, sino algo que te permita de que está bueno que tengas ese sentimiento de culpa, porque es como que te está diciendo está fuera de tu eje o no, o no, pero hay que aprender a lidiar con ello. Y y yo que creo esa que culpa no te paralice para hacer otras cosas. Que esa culpa no te sí, venga un miedo después, exacto. Sí, ¿no? Si vas a emigrar y te vas a ir fuera y es mm, lo que quieres hacer, hazlo. Puedes sí, fallar, pero también sí, puedes fallar quedándote. exacto. Al Sí, final yo siempre digo, si me tengo que arrepentir de algo, que sea de algo que he hecho, no arrepentirme de algo que no he hecho y no saber si podría haber salido bien. Y ahora estoy súper emocionada con esta oportunidad, pero también pienso, a lo mejor cuando esté allí no me siento a gusto, quiero volver, cosa que no voy a decir, por supuesto, pero posiblemente hay un choque cultural, hay un choque de idioma, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero hay te que los van a hacerlo. ver, pero ahí vas a descubrir tú una nueva versión de Claro, Vero. La Vero que claro.
tú no conocías, porque tú ahora estás en tu comfort zone. Exacto, estoy en mi zona de confort, donde ya, de que tú ya lo conoces todo, tú estás bien, entonces te vas a encontrar con retos que antes no tenías, ¿no? Pero se aprenden de esos retos y si hay que fallar, se falla, Sí, es sí, así. Pero no, sí, no, la culpa muchas veces te lleva al miedo sí, y entonces te paraliza y no harías nunca nada. totalmente. Sí, Mm. qué bueno. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido interesante conocer nuestro punto de vista, ¿no? Con respecto a este tema que, como decíamos al principio, hemos visto que muchas invitados, sobre todo invitadas, les ha sucedido, así que bueno, queríamos compartir nuestras experiencias Sí. más personales, ¿no? Y si se os ocurren más temas que también podamos tocar, pues nosotras encantadas de poder tratarlo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por Muchísimas escucharnos. gracias. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal de Instagram, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Chao, chao.